la manifestación del Espíritu. Todos nosotros necesitamos una manifestación de Dios en nuestra vida, en la iglesia, en la casa o en cualquier lugar donde nosotros andemos. Necesitamos una manifestación del Espíritu Santo. Todo lo que tenga que ver con seres espirituales es sobrenatural, sea del diablo o sea de Dios. Nosotros actuamos bajo el poder y la unción sobrenatural del Espíritu Santo. Alguien me decía, esa palabra para nosotros no la usamos en nuestra iglesia, la palabra sobrenatural. Entonces me preguntó que si era buena o si era mala. Entonces le digo que sobrenatural significa algo que excede todo lo terrenal o lo natural. Eso es sobrenatural. Sobre, por encima, natural. O sea, todas las cosas sobrenaturales están por encima de las naturales. Por eso si Dios hace un milagro para su vida, es algo sobrenatural porque no tiene explicación. Cuando algo tiene explicación es algo natural, pero cuando algo no tiene explicación, viene a ser algo sobrenatural. Entonces el poder sobrenatural de Dios está dispuesto para mí, está dispuesto para usted, está dispuesto para aquel que ha recibido a Jesús. El derecho legal que tenemos nosotros para operar en el poder sobrenatural del Espíritu Santo es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Fuera de otro sacrificio no hay nadie que se compare al sacrificio de Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 1 al versículo 4, dice la venida del Espíritu Santo. Cuando Jesús ascendió, era necesario que el poder fuera activado sobre la iglesia. Del libro de los Hechos, dice la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, oigamos bien, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno sobre cada uno de ellos. Y fueron, dice aquí, todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la victoria que nos otorgas, Espíritu Santo. En esta tarde venimos declarando cielos abiertos y que el poder de tu palabra haga una activación dentro de nosotros. En el nombre de Jesús, hoy declaro que toda operación de las tinieblas queda inactiva y declaro concentración, declaro discernimiento de las Escrituras y declaro un tiempo de transición espiritual en todas las áreas de nuestra vida. En esta hora, Espíritu Santo, yo declaro tu gracia y tu favor sobre nosotros. Tú estás aquí, Espíritu Santo. Y el Señor dice en esta hora, mi propósito es manifestar mi poder en mi pueblo. El Espíritu de Dios dice, mi propósito es manifestar mi poder en mi pueblo. Dice el Señor, esta congregación ha sido llamada a manifestar mi poder sobrenatural. Pero conéctense cada día más, dice el Señor, con mi Espíritu Santo. Dice que hay niveles de gloria, que hay niveles de revelación, y a esos niveles, dice el Señor, yo quiero llevarlos, porque quiero enseñarles mi poder, dice, a otras dimensiones mayores de las cuales han llegado, dice el Señor. Irrakanda, lava y sikatara, dice el Señor, todavía no es suficiente, dice el Espíritu Santo. Todavía no es suficiente, dice el Señor, porque aún quiero más. Y en esta tarde te digo, dice el Señor, como le dije a Pedro, boga mar adentro, indaga en mi presencia, indaga en mi atmósfera, indaga en mi espíritu, para que conozcas los tesoros celestiales que hay en medio, dice el Señor, de la habitación en el lugar secreto. Irrakanda, lava y serebekenda, lava y sika tarabakanda, lava y sika tarabakanda. En el nombre de Jesús, tú estás en este lugar, Espíritu Santo, y declaro victoria sobre tu pueblo, declaro victoria entre nosotros. Amén y amén.
El Señor quiere manifestar su presencia, su poder, su atmósfera en medio de un pueblo que le crea. La medida de fe que tengamos va a ser la medida de poder que atraigamos a nosotros. La medida de fe que nosotros tengamos va a ser así la dimensión del poder que esté en nosotros o que esté sobre nosotros. Entre más desarrollemos fe, entre más desarrollemos nosotros comunión y relación con Dios, si nuestra oración sube, nuestra fe aumenta, y si nuestra fe aumenta, nuestro poder crece. Hay gente que dice, yo no tengo poder. ¿Quién tiene poder es Dios? En sí, nosotros tenemos un poder, pero eso se llama un poder delegado. Jesús dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Señor lo que da a entender es esto, de que nosotros debemos de creer en la presencia del Espíritu Santo activa. Presencia activa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un concepto, el Espíritu Santo no solo es una doctrina, el Espíritu Santo no es una enseñanza, el Espíritu Santo es una persona de la cual usted y yo podemos relacionarnos al igual que como lo hacemos con Dios Padre y Dios Hijo. Entonces, Dios quiere manifestarse en estos tiempos. El Señor quiere manifestarse entre nosotros. El Señor quiere manifestarse entre su pueblo. Para ahora, si estamos dispuestos nosotros a pagar un precio, hay que tener entrega, hay que tener bien entendido que el Espíritu de Dios va a morar cuando se le desee, cuando se le anhele. Entonces dice la Biblia que llegó el día de Pentecostés y dice que todo el pueblo de Dios estaba reunidos, estaban juntos, estaban unánimes, dice ahí, juntos. Entonces el pueblo estaba en comunión. Jesús estuvo con los discípulos después de resucitar 40 días, les estuvo enseñando cosas. Y les voy a decir algo, los 40 días que Jesús estuvo con los discípulos después de resucitar, hizo más milagros, de los cuales no están registrados en la Biblia, pero el Señor hizo más milagros de los que habían ya escritos. 40 días estuvo después de resucitar. La gente cree que Jesús resucitó y en solo se subió al cielo. No, Jesús estuvo con sus discípulos 40 días enseñándoles más cosas. La Biblia no lo dice, pero Jesús estuvo 40 días con sus discípulos. Los estuvo guiando, los estuvo enseñando. La ascensión de Jesús fue al día 40. O sea, Jesús estuvo 1 mes y 10 días con sus discípulos, con sus pupilos. A los 40 días Jesús asciende, pero en los términos de 40 días y antes de que Cristo muriera en la cruz, les dijo que había una promesa, que el Padre iba a derramar el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces en los 40 días Jesús les dijo, quédense en el aposento alto, yo voy al Padre, pero es necesario que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes para que reciban poder. Y Dios sabía por qué la iglesia necesitaba poder, porque iba a confrontar los poderes de las tinieblas, ocultismo, espíritus de muerte, porque el espíritu que seguía el cristianismo de esa época era un espíritu de muerte. A los cristianos los querían matar, los querían destruir. Por eso una persona llena del Espíritu Santo, el diablo siempre va a querer destruirla, va a querer matarla, pero Dios pone su cobertura sobre ellos. Estuvo 40 días, ascendió y le dijo que esperaran. Entonces ellos estuvieron 10 días esperando el derramamiento del Espíritu Santo, la cual esa promesa ya había sido profetizada por el profeta Joel. En el libro de Joel capítulo 2 versículo 28 está la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Y un derramamiento no es lo mismo que, como le digo, que echar algo en un lugar. Un derramamiento significa algo que se desborda, algo que sale de su cauce, algo que rompe, que trae un rompimiento. Por eso el Espíritu Santo trajo un rompimiento sobre la iglesia, de la cual hubieron más manifestaciones de milagros, resurrecciones, señales y maravillas en el pueblo. Y eso es lo que el Señor quiere hacer.
manifestaciones de milagros, señales y maravillas. Pero para ello debo estar dispuesto para ser usado por Dios. Debo estar dispuesto para manifestar su presencia y manifestar su gloria. Pero para manifestar ese poder debo de estar en su presencia, y es lo que pocos hacen o pocos quieren. Estos estuvieron 10 días esperando, y al día número 10, dice la Biblia que de repente vino, o sea, no sabían cuándo iba a llegar. El Señor solo dijo, esperen, y estuvieron 10 días. Y dice la palabra que de repente vino, ¿de dónde? No de la tierra, no del infierno, ni del lado, ni de la izquierda, sino que vino del cielo. ¿El que vino? Vino un estruendo, como de un viento recio que soplaba. Ese viento es como cuando un viento muy fuerte está en un lugar donde hay muchos árboles, y usted siente que hasta los árboles están a punto como de quebrarse, como cuando los pinos solo se sacuden y usted siente que esos árboles ya se caen. Eso fue el estruendo de la venida del Espíritu Santo por primera vez a la iglesia, de su derramamiento. Sopló un viento, el cual llenó toda la casa donde estaban. ¿Cómo estaban? Oigamos bien cómo estaban. Aquí no dice que estaban parados, no dice que estaban adorando, no dice que estaban brincando, no dicen que estaban con júbilo. Estos ya estaban cansados. Este pueblo estaba cansado, ya tenían 10 días de estar esperando. Ya tenían 10 días de estar esperando un derramamiento, una manifestación espiritual. ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar esperando una manifestación de Dios? Si Dios le ha dicho, espérela. Un de repente Dios va a surgir en su familia. Un de repente Dios va a surgir en su matrimonio. Un de repente Dios va a surgir en sus finanzas. Un de repente del Espíritu Santo va a manifestarse. El asunto es que nosotros ponemos tiempo, ponemos fecha. Y lo peor cuando el creyente dice, si no me lo da el 10 de agosto, pues que se olvide Dios que soy cristiano. Si Dios no pierde nada. Hay gente que de esa manera desafía a Dios. Yo no vuelvo a la iglesia si no se me cumple esta petición que le he puesto a Dios. Dios tiene sus tiempos, Dios tiene su propósito. Y antes de Dios darle algo, tiene que procesarlo, tiene que probarlo. Tiene que decirle dónde está tu fe. Usa tu fe, cree y verás su gloria. Entonces dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados. Ellos estaban sentados, o sea, ellos no tuvieron que hacer nada, ellos solo tuvieron que esperar. Hay cosas que usted tiene que obrar en fe y actuar, pero hay cosas que si Dios ya le soltó la palabra, solo tiene que esperar. Cuando usted espera en Dios, algo grande tiene que suceder sin importar quién se levante en su contra. La Biblia dice, ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esa es la autoridad que Dios le da. Entre más lleno del Espíritu Santo esté usted, más poder tienen sus palabras, más poder tienen sus lenguas. Pero como estamos llenos muchas veces de carnalidad, el pueblo está lleno de emocionalismo, empieza a hablar lo que su carne dice, lo que sus emociones sueltan. Si se siente deprimido, aquí estoy deprimido, que este país no sirve, saquen ese presidente, saquen ese alcalde, saquen ese diputado, y no que dice sáquenme a mí, porque yo soy el problema con mi vocabulario, que estoy maldiciendo todas las cosas. Les decía yo que a mí me contaron que a un joven en un trabajo le pusieron el maldito. Así de que le decían el maldito, porque todas las cosas les decían maldito. Decía, vos pasame ese maldito martillo, pasame esa maldita almágana. Así que le pusieron el maldito, imagínense. Pues todo, nuestras palabras tienen mucho poder. Tienen el poder para generar vida o para crear muerte, para levantar o para destruir, para edificar o para derribar. Entonces ahora, ¿cómo nos hemos levantado nosotros declarando? Las palabras tienen poder. ¿Cómo nos hemos levantado sobre nuestra nación, sobre Honduras? ¿Cómo nos hemos levantado a favor de nuestra familia en contra de las fuerzas espirituales de maldad? Necesitamos al Espíritu Santo que se manifieste. Elías decía, vive mi alma y vive Jehová, en cuya presencia estoy. Por eso se manifestaba Dios en Elías, porque él estaba en su presencia. La atmósfera del Espíritu Santo estaba en él. La presencia de Dios estaba sobre él. Y él caminaba bajo la intimidad del Espíritu Santo. Dice el 3, y se les aparecieron
lenguas repartidas como de fuego, no de hielo, sino lenguas repartidas como de fuego. Y esto es algo del Espíritu Santo asentándose, dice, sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablase. O sea, quien decide el tipo de lenguaje que va a hablar es el Espíritu Santo. Quien decide lo que Él va a repartir es el Espíritu Santo. Si usted ya ha sido bautizado en el Espíritu Santo, cuide lo que Dios le ha dado y use esas lenguas para que Dios le dé más. Puede ser lenguas angelicales o idiomas terrenales, pero que no han sido aprendidos por usted. Y para eso se necesita el don de interpretación de lenguas, para que otro le traduzca o le interprete el mensaje, o, como dijo Pablo, si alguien habla en lengua extraña, ore para poder interpretarla. Dios se manifestó con un derramamiento, pero lo que Él quería es convencer a los incrédulos. El poder del Espíritu Santo viene para convencer a los incrédulos, porque el que no crea la palabra escrita va a creer las señales de lo que habla la Biblia. Dice Marcos capítulo 16, 17 que las señales van a seguir a los incrédulos. No, van a seguir a los que creen. Y estas señales van a seguir a los que creen en mi nombre. Dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Dice que si bebieren cosa mortífera no les dañará. Entonces hay cobertura. Cuando el Espíritu Santo está en operación, hay cobertura, hay presencia, hay activación, hay llenura, hay fortaleza. Necesitamos la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder caminar en el poder sobrenatural de Dios. Escuche, solo el Espíritu Santo puede hacer que un creyente cambie ciertas áreas de su vida. Sin el Espíritu Santo usted jamás va a cambiar ciertas áreas de su vida. Ahora la pregunta sería, ¿qué áreas de su vida quiere cambiar? Contéstese usted mismo dentro de usted, ¿qué áreas de su vida quiere cambiar? ¿Es muy enojado? ¿Es muy enojado? ¿Es muy pasivo también? ¿Es muy impulsivo? Hay dos tipos de personas, los pasivos y los impulsivos, los dos andan mal. El impulsivo es que con nada se enoja, y el pasivo es que hay que apoyarlo con como dos trinches, ¿verdad? De las trincheras ahí por atrás para que camine. Usted debe ser despierto, como hijo de Dios, debe ser activo, debe estar activado. Les decía la vez pasada que activación significa despertar algo que ha estado dormido. El apóstol dijo, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Están desactivados, tienen el celular más caro del mundo, pero si no hay activación de nada les sirve. Entonces un creyente le sirve a Dios cuando está activado en el reino, cuando está sirviendo en el reino. En cualquier área que le sirvamos a Dios debemos de estar nosotros activados. No solo cubriendo algo ahí, no, para que digan que aquí estoy, para que digan que vine, voy a ir a la iglesia hoy porque me van a exhortar si no llego. No, voy a ir a la iglesia porque tengo que alabar a Cristo, porque tengo que exaltar el nombre de Jesús. Voy a la iglesia porque Él me amó primero, entonces yo lo amo a Él. Voy a la iglesia porque necesito de Dios y al necesitar de Dios, una palabra de Dios viene a mi vida. Y en esta tarde el Señor nos dice, necesitamos una manifestación del Espíritu Santo en todas nuestras áreas. En todas nuestras áreas de nuestra vida. En su familia necesita una manifestación espiritual. En su negocio necesita una manifestación espiritual. En su mente necesita una manifestación espiritual. Siempre que el Espíritu Santo se manifiesta, produce algo nuevo. O sea, si usted está viviendo con lo mismo, entonces necesitamos una manifestación del Espíritu Santo. Necesitamos oración. El Espíritu Santo se manifiesta a través de la oración. Esas células, si se están llevando lo mismo, necesitamos una manifestación del Espíritu Santo para que nos lleve algo nuevo, un derramamiento. Ahora, ¿qué es una manifestación? ¿Qué es una manifestación? Oigamos bien, número uno, una manifestación significa poner algo al descubierto. Poner algo al descubierto. ¿Qué fue lo que pusieron al descubierto estos hombres cuando estaban en Hechos 2?
lo primero que pusieron al descubierto fue un lenguaje nuevo, el lenguaje del reino de Dios. Empezaron todos a hablar en lenguas. Pusieron al descubierto el poder y el derramamiento del Espíritu Santo que nunca se había dado en la historia, ni antes de Cristo. No se había dado, sino que Jesucristo lo tenía preparado para su iglesia. Porque si estaba Jesús aquí, no necesitamos derramamiento porque teníamos a Dios hombre aquí en la tierra. Pero al irse Él necesitamos un consolador, necesitamos la promesa, necesitamos el poder. Por eso Jesús dijo: cosas mayores que mí harán ustedes, como mi Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Jesús fue traído a la tierra y su ministerio lo empezó en el poder del Espíritu Santo. Entonces la iglesia de hoy es necesaria que sea enviada en el poder del Espíritu Santo. No una iglesia pasiva, no una iglesia muerta, no una iglesia que venga cada 15 días, no un creyente que se congregue cada 3 meses, no un creyente que diga yo oro en mi casa, Dios me habla en mi casa. No, ese tipo de creyentes no cuentan con Dios, sino un creyente que esté activo en el reino de los cielos, que esté activo en el reino de Dios, que esté activado, un creyente avivado. Eso es lo que necesitamos. Entonces, poner algo al descubierto. Número 2, manifestación es declarar o expresar una opinión. En este caso expresamos la opinión o la declaración de la palabra de Dios a los hombres. Por eso nosotros tenemos una gran demanda como cristianos, todo cristiano desde el nuevo convertido. ¿Por qué? Porque si alguien viene de otra religión y le dice: mire, aquí dice que el Dios suyo hace milagros, convénzame a ver. Mire que mi hija está enferma, ore por él. Espérese, ya vengo, dice. Si es posible, hasta apague el teléfono para que no lo llamen. Su deber es poner la mano sobre los enfermos. Su deber es orar, creerle a Dios. Como la historia de un soldado que dice que lo humillaban tanto que solo porque era negro, era de color. Dice que una vez, para humillarlo, le dijeron: al Cristo que tú tienes, le digo, no te va a ayudar, porque no sabía conducir. Dice que lo pusieron a que le fuera a parquear el carro y aquel de que nervioso empezó todo nervioso. Se burlaban de él porque era negro, era de color y de por sí cristiano. Pues le dijo al jefe que le fuera a parquear el carro unas cuadras y le dio la llave. Y entonces le dijo que él no podía conducir. Y yo no puedo conducir, ni sé cómo se hace. Entonces solo medio le explicó meter la llave y solo así, rápido, o sea, una vez. Le dijo que él no podía. Y entonces le dijo: tenés que demostrarme tu Dios, a ver si no te abandona ahí. Si tú me demuestras quién es tu Dios, entonces yo me convierto a tu religión. El asunto está en que aquel viene, agarra el carro, lo enciende y lo va a parquear, y después llega ahí todo sudado, nervioso, y le da la llave. Y entonces dice esa anécdota que después el jefe quedó hincado, postrado, clamando a Dios, que empezó a creer en Dios, porque aquel hombre no podía conducir. Aquel hombre solo le explicó una vez. Entonces el hombre le preguntó que por qué, si él solo siguió las instrucciones, un hombre sabio, un hombre entendido. Y después, entre lágrimas, le dijo al jefe que no fue porque tú no podías conducir, ni porque solamente te expliqué una vez, sino porque ese carro es viejo y no tiene motor. Imagínense. Ese carro es un carro viejo y no tiene motor, y aquel hombre lo agarró y lo fue a parquear a cuadras después. O sea, Dios lo respaldó. Entonces mucha gente tiene a un Cristo de teoría, a un Cristo de razonamiento, a un Cristo histórico. Necesitamos a un Dios vivo, necesitamos a un Dios que sea real, que nos hable continuamente, que nos dé rema, que nos diga qué está pasando con la iglesia, que nos diga qué está pasando con las personas, que nos diga qué está pasando con Honduras, que nos diga qué está pasando con las naciones. Necesitamos un Dios que manifieste lo profético en estos últimos tiempos más fuerte que nunca. Necesitamos que Dios nos hable continuamente. ¿Por qué la iglesia está así? ¿Por qué Honduras está así? ¿Por qué mi familia está así? Tenemos que ir a un rema del Espíritu Santo. Siguiente, reunión pública. Oigamos bien qué significa manifestación, reunión pública de personas que desfilan para dar su opinión. Estas definiciones son según el diccionario de la lengua española. Entonces, el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros
Pero cuando nosotros deseamos, anhelamos su presencia, y nosotros, si Dios es derramado sobre nosotros, entonces Dios nos manda a ser manifestadores de su presencia. Nos envía a ser manifestadores de su gloria. El asunto es que la gente, Señor, yo quiero recibir nuevas lenguas, yo quiero que me des el don de sanidad, pero nunca van al hospital a orar por un enfermo. Lo que usted quiere, búsquelo. Si usted quiere pizza, no va a ir a Burger King, porque vienen hamburguesas. O sea, si usted quiere tener un ministerio de sanidad, ahí hay un montón de niños, jóvenes, adultos en el hospital, ahí puede iniciar. O los hermanos que se enferman en la iglesia, hermano, venga, yo quiero que Dios me use. Aunque amanezca más grave el siguiente día. Pero lo estamos haciendo. No lo digo por incredulidad. O sea, me refiero que Dios va a respaldar su fe, sus primeros pasos. Pedro le dijo, si eres tú, di que yo vaya. Y Jesús le dijo, ven. Y caminó, se hundió, pero el maestro lo volvió a levantar. El hecho de que un enfermo no sea sanado, por cualquier razón, usted sigue orando por los enfermos. Dios lo va a respaldar si persiste con insistencia. Usted no debe defraudar el reino de Dios. Dios siempre lo va a respaldar. Dios es soberano, pero respalda donde hay fe. Entonces, toda manifestación provocará un avivamiento. Toda manifestación provocará un avivamiento, y un avivamiento es un movimiento de Dios. ¿Por qué muchas veces no hay derramamientos? Porque la gente no hay movimiento. Le dije, predique. Es que mire que ahorita no. De la bienvenida, no quiero. Entonces están vacíos. Para mí un creyente que diga que no, que está seco. Con sinceridad lo digo. Aquí en cualquier país. Si un creyente le dice haga esto, haga lo otro y solo es excusa, está seco, vacío. Tiene que llenarse, tiene que arrepentirse en primer lugar. Y se lo digo de corazón. Tiene que arrepentirse. La Biblia dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete y haz tus primeras obras. O sea, volver a conectarse con el amor de Dios, con su presencia. Debe estar activo, debe estar impulsado. Al que tiene más se le dará. Al que no tiene, a uno que tiene le será quitado. Porque hay creyentes secos, cargados, frustrados, porque no han pasado tiempo en comunión y en relación con Dios, porque no están sirviendo a Dios. No hay mayor satisfacción que servir a Dios con los dones y con talentos. La manera de desarrollar y crecer un don es sirviendo. Nadie puede llegar a cosas grandes si no sirve. Nadie puede ser usado por Dios si no sirve. Si alguien me pregunta cómo ha llegado a que Dios lo use a usted, sirviendo, le digo, no hay otra. Y después de servir en la fe. No rehusarse a servir a Dios. Eso es la clave. Ahora, ¿qué es un movimiento? Un movimiento significa cambio de posición o de lugar de algo. O sea, Dios lo transiciona, lo cambia de un lugar y lo lleva a cosas más grandes. ¿Qué es un movimiento? Yo muy bien que dice aquí, un movimiento es una sacudida o agitación de un cuerpo. Un movimiento es un movimiento espiritual, y agostezando. Está como que está bailando vals, que es júbilo y solo mueve la cadera. Solo está moviéndose en el cuadrito del mosaico, la cerámica. Te da la libertad al Espíritu Santo, grite, dance. ¿Cómo que dijo Celia Cruz? Ríe, llora, como que... Hay otra canción que sacó Mar Anthony también. No me acuerdo cómo que se llama la canción, que hasta en el Día de la Independencia la sacaban con tambores. ¿Cómo que llama la canción? Voy a reír, ¿qué dice? Imagínese Mar Anthony que no es cristiano diciendo voy a vivir, voy a gozar, algo así dice, ¿va? Vivir, dice. Pero la mejor vida está en Cristo. Eso se deleitan según los placeres de la carne, de los ojos. Pero nosotros deleitamos según la presencia del Espíritu Santo. Entonces un movimiento es sacudida o agitación de un cuerpo. Hay gente que lo único que lo va a agitar solamente que hay un terremoto aquí en Honduras. Ahí se ponen a rezar, a orar, a todo. A llamar, hasta puede ser cristiano y puede ser líder, hasta se persina, hasta le olvida que no hay que persinarse. Del susto, hasta voy a persinar, dice. Si me falla la fe, hasta voy a utilizar el persinarme por cualquier cosa, dice. Pero la Biblia dice que el justo está confiado como un león.
¿Y sabe qué sucede a los leones? El león no le tiene miedo a nada. Al león más bien le temen. Entonces a la gente le deberá de tener temor a usted, pero no un temor que le vaya a hacer daño, sino que usted camina alineando a la gente, pero tampoco públicamente. Y usted sabe lo que la gente dice, así ha dicho Jehová el Señor. Ha sido el pastor de la... Sacudida, entonces nosotros necesitamos una sacudida del Espíritu. Necesitamos una sacudida, una agitación espiritual. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero hay creyentes cantando los coritos, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Dice. Pero pídales que le ayuden en algo, no tienen tiempo, no quieren. Es que mire que aquí, es que mire que allá. Dios no tiene excusas para bendecirnos. Y las excusas que nosotros mostremos limitan que Dios nos bendiga. Y así dígale a cualquier persona. Por ejemplo, la gente que presenta excusas, si es el hombre, es que la mujer aquí, si es la mujer, solo pongo ejemplo. Si es la mujer, es que mi marido aquí, y si no es ahí, es que mis hijos, y si no son los hijos, es que el perro. Se me pega detrás, dice después, ya después no haya como arreglar, se me pega detrás y me da pena que me siga, que le echar la culpa al perro. Entonces necesitamos nosotros un movimiento, una sacudida de Dios. Desarrollo y propagación de una tendencia significa movimiento, desarrollo y propagación. Entonces, cuando Dios manifiesta algo, Él quiere que lo propaguemos, que lo manifestemos, que haya un movimiento del Espíritu Santo. Si hubiera un movimiento en esta tarde de sanidad, entonces Dios que quiere sanar. Si hay un movimiento espiritual, una manifestación de Dios para liberar, es liberación que el Señor va a producir. Entonces lo que tenemos es discernir la atmósfera de lo que Dios quiere hacer. Bendecir económicamente, activar dones espirituales, hacer milagros o sanidades. Punto número 3. ¿Cómo activar una manifestación del Espíritu? ¿Cómo activar una manifestación del Espíritu? Aquellos dijeron que estuvieron 10 días esperando, pero dice la Biblia que de repente vino el Espíritu Santo. Pero ahora, ¿por qué el Espíritu Santo vino de repente? El Espíritu Santo vino de repente, pero es porque ellos ya lo estaban esperando. O sea, usted debe esperar un milagro para que ocurra. Y que dice que de repente, si Dios quiere bendecirme, me va a bendecir, dice. Me va a acostar a las 3 de la mañana y me va a levantar a las 3 de la tarde. No, no es así. Es que si Dios tiene de bendecirme, va a llegar la bendición a la casa. Y de por sí le llega ahí. Y ya con la fe que se carga el creyente, es la bendición que está esperando. Mira que está el recibo de la luz. 3.500. Si hubiera ido a aquel trabajo que me dijeron que fuera, bien, lo hubiera pagado. Hasta después. Entonces, usted debe estar a la expectativa de esperar algo de Dios, donde sea que ande. Entonces, ¿cómo activar una manifestación del Espíritu Santo? Número 1, reconocer que el Espíritu Santo es una promesa, y una promesa prácticamente dada por Dios se cumple. El Espíritu Santo es una promesa para nosotros, reclámela. Reclámela, ya se la dio, pero el Espíritu Santo necesita movimiento. Los que no se están congregando continuamente, en este caso, si tuviera carro, tuviera moto, pues le voy a decir que llene su tanque de combustible de la moto del carro y le voy a decir que me lo tenga parqueado más de un año. A ver qué sucede cuando lo enciendan. Entonces el creyente que recibió una llenura del Espíritu Santo y no está en movimiento, se va a estancar, se va a endurar, ahí va a tener la unción estancada. Entonces, cuando un carro entra en movimiento, obviamente el combustible se gasta. Cuando el combustible se gasta, es necesario llenarlo de nuevo. Es necesario llenarlo de nuevo. Entonces, la presencia del Espíritu Santo es igual. Necesitamos llenura para movilizarnos. Y cuando sentamos desgaste, sintamos cansancio, volver a la presencia de Dios, que es una presencia inagotable de unción, de presencia, de gloria.
Pero hay gente que solo medio la tienen 2 días de no, voy a calentar la moto que ahorita no la he usado porque lo tengo mala. Y empiezan a darle. Pero nosotros estamos fríos, va, y la moto bien calientita ahí. Entonces reconocer que el Espíritu Santo es una promesa. Dios ya dio la promesa, ahora recibámosla y estemos en continuo movimiento. Número 2, es a través de la fe. Para que Dios haga cosas grandes, debo de creer cosas grandes. Para que Dios haga sanidades, debo de creer que Dios sana. Para que Dios prospere, debo de creer que Dios prospera. Para creer que Dios liberta, debo creer que Dios libera. Si yo no creo, no voy a recibir. Número 3, voy terminando con esto. Número 3, esperar un avivamiento espiritual. O sea, si yo no espero un avivamiento, jamás voy a recibir un avivamiento. Si usted quiere que los hijos de casa se conviertan todos a Cristo, debe esperar algo de parte de Dios que obre con ellos. Debe de orar por ellos, interceder por ellos, pero debe de esperar que Dios haga una manifestación en sus corazones, a través de sus oraciones. Número 4, a través de la oración. Busque Hechos 4:31. Vamos terminando. Hechos 4:31. A través de la oración se activa la manifestación de Dios. Hechos 4:31. ¿Cómo activar la manifestación del Espíritu? Número 1, reconocer que el Espíritu Santo es una promesa. Número 2, a través de la fe. Número 3, debo expresar la expectativa de esperar un avivamiento espiritual, de provocarlo. Número 4, a través de la oración. Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, dice que tembló. Pero estos no salieron a la carrera porque sabían lo que esperaban. Yo creo que si aquí tiembla, creo que sale la baula para afuera para que no caiga en la pared. Dice el lugar que estaba, dice, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo, ¿el qué? La palabra de Dios. Si quiere tener denuedo para sus mensajes, para sus sermones, para la alabanza, para la oración y la manifestación del Espíritu Santo es la combinación perfecta que puede tener un ministro o un cantante de Dios. Porque no hay que hablar, que predicar hoy, que esto y lo otro. Pues mire, estos oraron. ¿Y sabe por qué hablaban con denuedo? Porque los querían matar. No crea que es porque no hallaban qué sermón predicar, porque no hallaban nada en el Antiguo Testamento. No, si ellos tenían todos los libros del Antiguo Testamento para predicar, tenían el mensaje de la cruz, la resurrección de Cristo. Pero es que ellos estaban amenazados. Es como que le digan: Marina, si seguís predicando en la Guama, pues te vamos a ejecutar. Pastor, mire que voy a dejar la célula porque me dijeron allá que me iban a matar si había una célula. A Jesús lo agarra allá por la San Miguel. Mira, Jesús, ya estás advertido, le mandan un WhatsApp ahí. Y le sale un tipo rudo ahí, musculoso, y con una pistola así. Si seguís predicando, ya sabes lo que te espera. Les manda el WhatsApp el hermano: pastor, fíjese que vienen a enviar otro hermano aquí para San Miguel. ¿Y qué le pasa? No, problemas personales. Entonces, estos dos no dejaron de predicar en las casas ni en las calles. Estos lo que hicieron fue que fueron a orar todos los congregados. Toda la iglesia fue a orar. Y dice que le pidieron al Espíritu Santo: concédenos de nuevo para predicar tu palabra sin temor, a pesar de las amenazas a muerte que me dan. Se oye bonito solo el versículo 31, pero lo estaban amenazados para matarlos. Entonces dice que cuando ellos empezaron a orar y a orar, una oración le elevaron. Dice que el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo, porque la Biblia dice en Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces el dominio propio le sirve hasta para no salir corriendo. Fueron a agarrar tiros a la iglesia. Salve quien pueda. Dominio propio le da hasta para vencer el espíritu de temor. Siguiente, a través de la adoración hay una manifestación espiritual. Y por el tiempo no sigo, pero oye muy bien, cuando Pedro estuvo encarcelado, Pedro caminaba en una atmósfera de oración. Cuando Pablo y Silas estuvieron encarcelados,
También adoraron, y dice que los cepos fueron quitados, las cadenas fueron sueltas y salieron. Y salvaron a uno ahí, porque el guardia creyó que los carceleros habían escapado. Y él dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hubo una manifestación espiritual ahí, se salvaron y también se salvaron al carcelero. Y el último, ¿cómo activar una manifestación del Espíritu? Tener hambre y sed por su presencia. Oiga, tener hambre y sed por su presencia, tiene hambre y sed por Dios. Esto lo voy a hablar lo más práctico posible. Yo le puedo preguntar si usted tiene hambre y sed por Dios, si tiene hambre y sed por su presencia, ya que todos van a decir un amén. Pero ahora le voy a decir si le pega deseo de orar y ayunar. Si me dice que no, entonces no tiene hambre y sed por su presencia. Pero si le digo, ¿cuántos tienen hambre y sed por comer? Coca-Cola, con hamburguesa, arroz chino, enchiladas, pollo chuco, pollo limpio. ¿De cuál quiere? O sea, para comer somos buenos naturalmente, pero para comer, absorber cosas espirituales nos cuesta. O sea, cada cuánto lee la palabra de Dios, cada cuánto ayuna, hay dos. Necesitamos un mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Póngase de pie. ¿Cómo activar una manifestación del Espíritu? Número 1, reconocer que el Espíritu Santo es una promesa a través de la fe, esperar un avivamiento espiritual a través de la oración, a través de la adoración y tener hambre y sed por su presencia. Póngase sobre sus pies. Necesitamos la manifestación del Espíritu Santo para traer cambios radicales, para traer liberaciones, sanidades, milagros. La manifestación del Espíritu en la célula, las células proféticas, cultos generales, en sus casas, sobre sus hijos, sobre su matrimonio, sobre sus finanzas. Oremos. Padre, tú estás en este lugar. Declara una manifestación tuya sobre tu pueblo en esta hora. Que tu pueblo, Espíritu de Dios, compruebe tu voluntad perfecta, la agradable y la buena, Señor de la gloria. Hoy declaro que es tu presencia la que está entre nosotros y que en este momento de